Bueno, para empezar con tu primera pregunta, tengo que decir que ¿qué es la verdad? La palabra verdad tiene que estar salida en el griego. La palabra verdad es la palabra aletos o aletino, sino que significa que la verdad es algo que no está... Buenas tardes, buenos días y buenas noches. La verdad no está sujeta a cambios, ¿sí? Entonces no tiene ningún relativismo en ella. El jefe de propaganda de Hitler decía que una mentira se convierte en verdad después de unos 50 años. Yo no creo que una mentira pueda convertirse en verdad, porque una mentira nunca pierde la esencia de mentira. De hecho, Jesús dice: vuestro padre ha sido mentiroso y homicida desde el diablo, y nunca, no hay cabida. Porque la verdad no está sujeta a cambios, porque es inmutable. Primero, bueno, vamos a tener que entender que Jesucristo dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Él deja de ser vida nunca. No, el hombre en sí no tiene vida. El hombre en sí nunca tendrá la verdad sin Dios. Y el hombre en sí nunca... Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son caminos de muerte. Entonces, me baso en una teocracia. Siempre lo digo, no conozco el mecanismo político en sí dentro de su demanda, porque no me interesa conocerlo. Como dice: al César lo de César, a Dios lo que es de Dios, y yo quiero solo conocer a Dios, no quiero conocer al César ya lo conocemos, solo tiene mentiras para ofrecer. Entonces, creo que está explicado en poco, y no necesito expandirme para explicarlo mucho mejor. Obvio, puedo darte un ejemplo explicativo y resumido. Si una mentira deja de ser, si una verdad resulta que era una mentira, entonces ¿cuándo fue verdad? Entonces, si está algo sujeto a cambio, si algo está sujeto a cambio, es relativo. Entonces yo creo que una verdad no puede nunca estar sujeta a cambio. Dios es amor, nunca deja de ser amor. Dios es, fue y será la causa incausada, el causante de todo lo causado. Y de hecho dice así: yo trabajo hasta hoy, mi padre trabaja hasta hoy. Sí, no hablamos del descanso del séptimo día, no estamos hablando de ese punto, pero él no deja de hacer y no deja de ser. Así que creo sobre el libre albedrío. No creo en el libre albedrío. No como tal, no. A ver, yo creo que Jonás no pudo escapar de su llamado. Simple, sencillo y llano. Yo creo que Dios habla a dos tipos de personas: a personas muertas y a personas vivas. Entonces, hay una predicación que el príncipe de los predicadores da al pueblo en sus décadas, que sigue dando vueltas al mundo. Sus mensajes están escritos y grabados en todos los idiomas, y creo que es Charles Spurgeon. Y hay un versículo que él utiliza en esto que dice: y no quieren venir a mí, es Jesús hablando, no quieren venir a mí para que tengáis vida. Yo creo que cuando dice no quieres venir a mí para que tengáis vida, está hablándole a muertos. No quieren venir a mí, no quieren. Para que tengas vida, está hablándole a muertos. Y para que diga, esto me lleva a otros versículos, como decir: en Dios está el querer y el hacer. En una conversación que Jesús tiene con sus discípulos, le dice: muy bien, pero no te lo reveló carne ni sangre. Vosotros no podríais venir a mí si no fuese dado por el Padre, y nadie va al Padre si no es por el Hijo, y nadie llega al Hijo si no es por convicción del Espíritu Santo. Entonces, Dios es perfecto en todo, completamente perfecto. Tu pregunta es, ¿quién crea o quién formula esto? En realidad, yo creo que tanto en moralidad como en ciencia, y yo creo que la sabiduría misma dice: yo estaba con él cuando él lo estaba formando todo. Dice: la sabiduría clama por las calles y solo pocos la hallan. Dice: si la buscares como tesoros la hallarás. Si pides sabiduría, Dios la da abundantemente. Entonces yo creo que es claro en decir, quien no es sabio. Y bueno, esta es la bendita locura de los necios, ¿no? Dice que la cruz. La cruz para los que se pierdan termina siendo locura. Me es interesante tomar el punto de apuntes y ver tu pregunta de los milagros. Es que es interesante como pregunta. ¿Por qué no vemos milagros con frecuencia? Yo creo que vemos milagros todos los días. Yo creo que mientras se pueda decir hoy, somos un milagro. La vida en sí es un milagro, y creo que los milagros no salvan, los milagros pueden sanar, pero los milagros no pueden salvar. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Nunca una campaña de milagros ha traído convertidos, sino ha traído convencidos. Dios no quiere convencidos, Dios quiere convertidos. Entonces, cuando hablamos también de todo este punto, también tenemos que entender que hay algunos no somos de este mundo. Entonces, mientras tú seas de este mundo, solo podrás regirte por las leyes de este mundo y creer en las leyes que este mundo da, y creer en la veracidad, voracidad y ataque que este mundo pueda ejercer, pero no tendrás puesta tu mirada en el mundo al que realmente perteneces, en la nacionalidad que realmente tienes que tener. Que dice: no somos de este mundo. Entonces, quien no es de este mundo puede hacer cosas que no pertenecen a este mundo estático, limitado por leyes como gravedad,
un milagro. Un milagro, lo explicaba hace unos días, es algo que la naturaleza lo puede hacer, sí, pero a largo plazo. Entonces podríamos decir, bueno, a ver cómo se divide el mar, y se tiene que producir una sequía, por ejemplo, una división de aguas, en tiempo corto, como sería un paralelo de olas, un choque de olas, pero esto se hace a un nivel con mayor fluidez, a mayor velocidad, se detiene el tiempo en algún momento, entonces es algo causado naturalmente a una velocidad no naturalmente, para que se entienda, de la misma manera que cualquier otro milagro. ¿Puede llover granizo? Sí. En abundancia, naturalmente, en un cronos, no naturalmente. Específicamente el cronos dentro de un kairos, que sería el tiempo de Dios, y no el tiempo cronos, que es el tiempo que nos rige. Es como la belleza, ¿no? La belleza es engañosa y van a la hermosura y la gracia. Pero el cronos a nosotros nos va acariciando y nos va deteriorando. En cambio, con Dios no funciona igual. Dentro del kairos de Dios, nosotros encontramos lo que tenemos que encontrar justo en el momento justo. Es como las benditas palabras rema y las benditas palabras. ¿Se entiende? Entonces el punto... No quiero extenderme demasiado con cada pregunta porque si no sé que me voy un poco a explayar demasiado, pero creo que se puede comprender de esta manera. ¿Por qué cuando hablo digo somos, no somos y hablo de una minoría? Si hablo de una minoría, sí hablo de una minoría. Porque Dios vino para la salvación de muchos, no de todos. Entonces yo creo que quienes vayan a creer no son todos, sino algunos. Y es necesario que sea así. ¿Cuál es mi política? Yo no tengo política. Yo tengo que definir una. Y ya lo dije hace un rato, teocracia. Yo creo, me someto y tengo que pensar porque a él le agrada de tal manera que yo viva y de tal manera que yo me conduzca y tengo que conducirme como él dictaminó dentro de sus benditas leyes. Entonces eso es una teocracia. Creo que lo dejé claro. Tú dices que sí, entendí. O sea, sí. Si hay un politeísmo, entonces hay diferentes teocracias. Y sí, si hubiera un politeísmo, ahí entra el relativismo. Si hubiera un politeísmo, habrían diferentes teocracias, claro. Pero no, yo hablo del Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, Padre nuestro Señor Jesucristo, bendito en el poder de nuestro Espíritu Santo, para que la gloria sea del unigénito. Entonces, no soy politeísta. No podría definir que tampoco soy monoteísta. Yo creo en la triunicidad. Yo creo que la triunicidad la llevo yo, porque Dios dice que hizo al hombre a imagen y semejanza. Entonces yo creo que tengo un cuerpo, un alma y un espíritu. Así como el agua es H2O, esos tres estados sólido, líquido y gaseoso, yo creo que Dios sigue siendo el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto se llama la cláusula coma juánica, la primera carta de Juan. Sí, hay escritos del primer siglo, tenemos a Irineo, tenemos muchísimos que pueden comprobar la cláusula coma juánica. Yo creo en la triunicidad de Dios, así como la flor de Lutero lo explica. Claro, es un poco... No es relativo, eso no es relativo. Relativo es el conocimiento humano, porque el conocimiento que no se explaya hacia la verdad, entonces es relativo para sí mismo. Es como, hoy ciertos hombres que son leyes para sí mismos, pero esto no significa que el ser ley para ti mismo haga que Dios sea ley en ti. Porque si no él está embestido en la ley de Dios, en realidad tu ley para ti mismo solamente es una ley de muerte. Y nadie nunca se salvó por la ley, siempre fueron salvos por gracia. Nuevo y Antiguo Testamento, nunca nadie se salvó por ley. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no le fue contado por obras. Sí, entonces le fue contado por gracia. Me gusta esa pregunta, ¿qué creación es digna? Y yo creo que la única creación digna es la creación no creada. No estoy hablando de algo que no existe, sino estoy hablando de algo existente que solamente es palpable y no inherente para aquel que tiene fe, simplemente. Sencillo. Ok, conforme a las confesiones de fe, ¿cuál considero correcta? Mira, yo he estudiado sobre las confesiones de fe, la bautista, pentecostal, la reformante, la luterana, y creo que la confesión de fe personal. No, la oración de fe, que se venga y repita conmigo, y eso sería ser salvos por horas. Y repetir una oración sin saber lo que estás diciendo creo que no salva a nadie. Entonces yo creo que la confesión de fe, Dios no murió por una denominación, ni por un católico, ni por un presbiteriano, ni por un bautista. Dios murió. Dios lleva a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, la confesión de fe es la interna, la personal. Creo que hay pasajes profundos que hablan sobre cosas profundas, que explican cosas profundas, y creo que cuando apuntas a ciertos puntos y temáticas, el Señor te va enseñando mucho más, porque la revelación siempre será progresiva. Pasajes preferidos, y creo que tendría varios. Hay uno que siempre me causó como intriga, donde termina cercano al... Bueno, en el versículo de Marcos es el joven que huye, el joven que huye.
es una interrogación tremenda, el joven que huye en sábanas, ¿no? Otro es Jesús sobre el mar, otro es Jesús hablando con la samaritana, tiene mucha profundidad. Pero uno de mis preferidos creo que sería la conversación con Nicodemo. Me quedaría con la conversación con Nicodemo. ¿Por qué? Primero me lo sé completo. Segundo, porque hay mucha profundidad y veo ciertas preguntas en Nicodemo que son muy sinceras, aunque otros teólogos y teístas digan no me parecen sinceras. A mí me parecen muy atinadas. Bueno, tengo derecho a réplica entonces en esto. Bueno, voy a hablar sobre Nicodemo entonces. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es un personaje bíblico que me cae bien y es un personaje histórico, entonces es un personaje verdadero, existió. Este hombre se acerca de noche y se acerca al Mesías y le pregunta qué tengo que hacer. Bueno, entonces estamos hablando de salvación y vida eterna. Entonces, ¿por qué? Me intriga, porque hace ciertas preguntas. Pues yo digo, ¿qué referencia tienen y por qué no las contesta Jesús? Pero tampoco está diciendo no están bien formuladas. Una de ellas es, si te digo las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo te creeréis si te digo las celestiales? Entonces Nicodemo hace una pregunta, a la cual yo mucho tiempo estuve preguntando, y entonces dice así: no te sorprendas de que te digo que es necesario nacer de nuevo. Entonces él dice, ¿acaso un hombre puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Esto tiene que ver con lo que yo decía, aquella creación no creada es la creación más digna, ¿no? Vamos a dejar eso un margen, sí. Vamos a hablar con palabras más sencillas. Lo primero era apologética y filosofía, y entonces vamos a hablarlo de manera que se pueda comprender. ¿Puede acaso alguien entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús está discutiendo con los fariseos en los pasajes anteriores y dice así: vuestro padre ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. De hecho os digo, Abraham vio este día y se gozó. Entonces muchos se le hablan y empiezan, o se arma un debate tremendo, entonces dicen, no tiene ni siquiera 50 años, y él dice, de hecho digo que antes de Abraham yo soy. Y la palabra de la Biblia nos deja entender que dice que es el anciano de días. Entonces volvemos a Nicodemo y nos encontramos otra vez con esta pregunta: ¿acaso puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Entonces ahí es donde dice, un hijo nos ha dado, el principado sobre su hombro, Emmanuel, yo creo que Dios dice, entonces dice, nacerá de una virgen, ¿no? Y creo que eso responde a muchas cosas. Él no dice, tu pregunta está mal formulada, sino que es, él tuvo que nacer ya existiendo, para que nosotros podamos tener el segundo nacimiento. Por eso un cristiano nace 2 veces y muere una, y un inconverso muere 2 veces y nace una, pero con un espíritu muerto. Yo creo que en esta revelación progresiva este es uno de los pasajes que más riqueza espiritual tiene. Nunca le escuché a nadie esta explicación. Yo pedí revelación sobre este pasaje específico porque es uno de mis preferidos y Dios me lo explicaba de esta manera, ¿no? Al menos de ver realmente por qué no le dices es una burla, te estás burlando con tu pregunta, o la pregunta que haces no es real, porque la pregunta que está haciendo es una pregunta sincera y real. Entonces se ve que la respuesta es una respuesta sincera y real. Si Dios habla hoy, Dios habla cada día, Dios habla cada mañana y dice que la naturaleza no es el ejemplo de todas las cosas, y Dios es inmutable, Dios no cambia, y si Dios hablaba, Dios seguirá hablando. Dios habla hoy y seguirá hablando mañana. Dios ha hablado al mundo, por todo el mundo fue extendida su voz, habló por medio de su Hijo y sigue hablando. Sí, para Dios no hay limitaciones, es inagotable su carisma, es inagotable el carisma del Espíritu Santo. Dios sigue hablando. Para mí, sigue hablando con aquellos que tienen una intimidad y una vida orgánica, espiritual y dinámica y diaria con Él.